Hola, espero que estén muy bien. El que ven en pantalla es el Smart TV 4K de la marca Samsung con tecnología QLED, el Q90T, en este caso de 65 pulgadas, que por lo menos aquí en Colombia llegó con panel ADS con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. Se estuvo ofreciendo hace unas semanas atrás por un precio promedio de unos $650 o 3 millones de pesos colombianos. Y si me preguntan qué tal es a la hora de ver deporte, sobre todo con lo que tiene que ver con el manejo de los reflejos cuando lo colocan muy cerca de una ventana, pues todo depende principalmente del ángulo de visión. En rango dinámico estándar tiene una cantidad de brillo, digamos que muy pero muy decente, y también depende de cada modo de imagen. Por ejemplo, lo recomendado sería el modo dinámico o el modo estándar a la hora de ver deportes. Y es que deben tener presente que un aspecto muy positivo del hecho de que tenga panel ADS es que los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio. Y si lo ven de frente, pues la experiencia es todavía mejor y el manejo de los reflejos con algunos modos de imagen es excepcional. Simplemente deben tener presente que obviamente el contenido de muy baja resolución se va a notar con partes pixeladas. Entre más cerca, pues simplemente más pixeladas se van a notar estas partes, y entre más lejos la experiencia puede ser más agradable a la hora de ver partidos de fútbol que tengan baja resolución. Como tal, también podría decir que tiene un buen manejo del movimiento, por ejemplo al ver un partido de fútbol utilizando la aplicación Star Plus, o por ejemplo al conectar un decodificador de señal digital a algún puerto HDMI. Está este parámetro ajuste de claridad de imagen. A veces en personal hace un muy buen trabajo, pero también en algunas ocasiones al colocarlo en automático hace un muy buen trabajo. Ahí ya depende de ustedes qué resultados les parece mejores, entonces les tocaría tantear dependiendo de la fuente, ya sea una aplicación o algún decodificador de señal digital. Otro aspecto muy positivo no solamente de ese televisor, sino también del resto de televisores Samsung que obviamente tienen como sistema operativo Tizen, es que este sistema operativo precisamente permite que su control remoto, o conocido como One Remote, se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital, con lo cual es genial porque con el control pueden darle comandos tanto al decodificador como al televisor, es decir que no tienen que estar utilizando a toda hora dos o más controles remotos, lo cual me parece genial. Y también le pueden dar búsqueda de canales por medio de comandos de voz, y obviamente va a aceptar muy bien esos comandos y a buscar el canal que desean. A mí me parece muy útil esta función. No sé ustedes qué piensan al respecto. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Bueno, y si no quieren estar a toda hora hablando para poder cambiar de canal, pues simplemente el televisor, o mejor dicho, el control les da la opción del teclado numérico para que de esa forma cambien de canal. En este caso he cerrado un poco las cortinas de las ventanas de mi habitación, y como pueden notar, obviamente todavía se pueden percibir reflejos. Este sería más o menos el ángulo de visión normal en donde una persona se siente al lado de mi cama para ver un partido de fútbol. Los resultados pueden variar tanto dependiendo de cada modo de imagen que uno escoja, como del ángulo de visión, como también del contenido que haya en pantalla. Entre más color haya, los reflejos se pueden contrarrestar un poco mejor, y entre más partes con sombra, obviamente esos reflejos se van a poder notar más. Pero entre más centrado sea ese ángulo de visión, mucho mejor va a ser la experiencia. Y los resultados en cuanto a reflejos también aplican para otro tipo de contenido, y también cabe mencionar que entre más resolución tenga ese contenido, obviamente la experiencia va a ser mucho mejor. Y esto lo digo por si de pronto van a contratar algún servicio que ofrezca ver el Mundial de Fútbol en 4K, lo cual al parecer sería genial. Cabe mencionar además que este televisor tiene muy poco efecto de pantalla sucia, muy buena uniformidad de colores grises, es decir que el efecto de pantalla sucia va a ser prácticamente imperceptible a la hora de ver, por ejemplo, partidos de fútbol o jugar videojuegos de deportes. El único aspecto medianamente negativo, y que pudiera variar dependiendo de cada unidad de este Q90T con panel ADS, por lo menos aquí en Colombia, es que en algunas escenas, sobre todo aquellas que tienen alto rango dinámico, como esta que tiene partes oscuras, se puede observar algo de resplandores, o lo que se conoce vulgarmente o coloquialmente como sangrados de luz en algunas zonas de la pantalla. No es un defecto como tal que aplique para garantía, es simplemente algo de fabricación que, como digo, pudiera variar dependiendo de cada unidad de ese Samsung QLED Q90T, que al menos aquí en Colombia de 65 pulgadas tiene panel ADS con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local.
Y por supuesto es importante mencionar que para el apartado gaming también es un televisor muy completo, tiene un puerto HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K, también con soporte para tecnologías de frecuencias de actualización variables, bajo tiempo de input lag, una muy buena experiencia gaming en general en cuanto a manejo del movimiento, no van a experimentar efecto ghosting y además tiene una amplia gama de colores. Y listo, ya para terminar, quien se pregunta si vale la pena para ver el Mundial de Fútbol, obviamente sí, por todos los aspectos positivos que les he mostrado, y también puede ser una opción equilibrada para ver contenido de otro tipo. Si todavía lo pueden conseguir en este 2022, a pesar de que sea un modelo del 2020, sigue valiendo muchísimo la pena. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, en que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.